Charlando con un repaso por la información más destacada y entrevistas de interés. Conduce José Ángel Gutiérrez. Un placer saludarle, gracias por estar con nosotros aquí charlando con, llegamos a viernes, llegamos con bien, con mucha preocupación también por algunos temas de índole nacional sin lugar a dudas, pero todo así que diría el clásico, haya sido como haya sido, ya estamos en viernes y agradecidos porque usted siempre nos honra con su compañía, con el seguimiento a nuestros diferentes espacios aquí, su servidor José Ángel Gutiérrez, con la invitación a que permanezca con nosotros pues, durante estos minutos en los que tendremos nuestra charla, que pinta interesante, porque si tuviéramos que ponerle un título, yo diría ¿cómo ser oposición en tiempos del paternalismo? Y no quiero adjudicarme ese título. En realidad son parte de las expresiones de Juan Pablo Colín, quien es el presidente del Partido Acción Nacional en Jalisco, y que justo, Juan Pablo, bienvenido, gracias por acompañarnos, las has externado en el marco de este escenario que enfrenta Acción Nacional en el país y en Jalisco como el partido de oposición que está obligado a hacer sí, y también para reivindicarse con aquellos que en su momento inclusive les llevaron al poder tanto en la entidad como en lo federal. Juan Pablo, qué gusto saludar. José Ángel, muchas gracias. Muy agradecido como siempre contigo por este espacio y bueno, emocionado también de platicar siempre con tu público. Juan Pablo, hay que advertir, y de esto platicamos en unos momentos, si me permites, bueno, que el PAN en Jalisco también entra en un proceso de renovación de su dirigencia, pero yo quisiera iniciar con este punto que te planteaba. Ser oposición en los tiempos actuales, con un gobierno federal todas mías, con una fuerza política enorme, avasalladora, pinta inclusive en las cámaras, y que pretende ser pues ahora sí que una transformación total del país. No sabemos si para bien o para mal, pero en ese contexto, perdón, pues ¿cómo ubican las cosas ustedes desde Acción Nacional, Juan Pablo? Fíjate, José Ángel, que hasta me gusta el término un poco de Gabriel García Márquez cuando lo pone que es en tiempos del populismo o tiempos del paternalismo. O sea, es el cual, tenemos que acá no está en juego el amor, está en juego la patria, ¿no? Y creo ahí, José Ángel, que apuntas muy bien el asunto de qué papel puede jugar el partido político que históricamente además creció, nació y se hizo como una oposición, pero ahora reclama mucho más seriedad en este asunto. La verdad es que escucha como fatídico, José Ángel, y de repente cuando platicas, tanto en charlas de café como en algunas situaciones de mesas familiares y eso, donde platicas el tema de lo que puede suceder con Morena, la verdad es que dicen, no, bueno, es que no pasó nada, es que ya dijeron que iba a ser en Venezuela y no fue Venezuela, entonces no va a pasar nada. Bueno, el asunto es que van a una primera fase, y esa segunda fase que están por iniciar implica la destrucción de instituciones. Y ahí voy a hacer un pequeño paréntesis, si me lo permites. Cuando le decimos a la gente de pie en la calle, oye, las instituciones se las van a quitar, ¿cuáles instituciones? ¿Yo de qué me hablas? ¿O qué se come eso? ¿Qué? La falta de esa seriedad que le dio Morena a este capítulo de su mal llamada transformación respecto a las instituciones es el mayor daño que le van a hacer a nuestra república, porque la gente no va a comprender qué significa una institución hasta que la perdamos. Por ejemplo, el Instituto de Transparencia. Por ejemplo, donde se evalúa también el Coneval, donde se va a evaluar la pobreza, si existe o no pobreza o qué cantidad de pobreza. Cuando perdamos esas instituciones, José Ángel, nos vamos a dar cuenta de para qué servían y para qué no serán útiles. Y como bien lo planteas, cuando se habla de un paternalismo por parte de un gobierno, déjenme decirlo así, como lo he expresado otras veces incluso contigo, José Ángel, que es ya el pueblo mexicano está acostumbrando a no cuestionar nada al gobierno federal. Es decir, ¿para qué cuestiono si me meten dinero en la bolsa? A ver, ya le dijo el presidente en su cara, ¿no? ¿Tú para qué quieres dejar de ser pobre? Si siendo pobre te puedo ayudar, si dejas de ser pobre ya no te puedo ayudar. Y es más, ¿qué quieres saber de política? No se me pase de política, toma dinero en la bolsa. Oye, ¿qué quieres saber de seguridad? No, hombre, ¿para qué quieres saber de seguridad? Aquí hay dinero en la bolsa. Oye, quiero saber cómo está el sistema de salud. ¿Para qué quieres saber cómo está el sistema de salud si aquí está tu dinerito en la bolsa?
El asunto es que tanto el dinero como la vida tienen un fin y ahí es finito. Entonces, esto seguramente va a pasar por un cisma importante económico en el país, pero lo más importante, José Ángel, es que vamos a pasar quizá por una mal transformación hacia una mediocridad mexicana. Juan Pablo, en ese escenario, ¿tiene futuro la oposición en México? Sí, sin duda, sin duda. Ahí, José Ángel, creo que, como te decía, que el PAN nacimos como tal, como oposición, creo también que hay un matiz importante que agregar. Es totalmente responsable el PAN de cobijar, ser vehículo, transportar todas las ideas del mexicano que no está de acuerdo con ese sistema de Morena que está implementando en el país. Aglutinar a esa oposición social y ciudadana también es una responsabilidad del PAN. Y no porque meramente vaya a acudir a los votos, José Ángel, sino porque hay una responsabilidad también informativa, cívica, ciudadana por parte del PAN para que este país no se convierta, perdón que lo tenga que decir así, en una república bananera, ¿no? Entonces, en ese contexto, el PAN tiene una gran oportunidad, pero también una gran responsabilidad. Y aquí en Jalisco fue un latente ejemplo, José Ángel, que nos dio la oportunidad los jaliscienses de nuevo de tener representación y ser sus representantes en algunos distritos y municipios, gobernar en sus municipios y ser representante en el legislativo local y federal, porque no estaban de acuerdo con dos modelos, ni con Morena, con esa transformación, ni con lo que le dijo Movimiento Ciudadano que iba a ser la oposición y que iba a defender a Jalisco, pues no sucedió. Y entonces, por eso es que el jalisciense optó por Acción Nacional. Ya lo he dicho en otras ocasiones, lo que pasa es que se estaba divirtiendo el ciudadano con los TikToks de MC y cuando se puso la cosa seria, ya optó por el Partido de Acción Nacional. Pablo, bueno, pues en ese contexto de ser oposición en estos tiempos complicados de paternalismo, fíjate que inclusive lo comentábamos en la semana en El Timbre, nuestro programa de análisis, y un servidor pues sí les decía, bueno, ¿cómo puede crecer la oposición cuando pues simplemente hay otro que está llegándoles con la cartera atascada de dinero y diciéndole, bien lo comentabas también Juan Pablo, pues no te preocupes por los demás, aquí está, tú simplemente ya sabes, nada más lo que requerimos de ti es tu voto, tu lealtad y ya, tranquilos. ¿Puede la ideología, puede, pues ahora sí que el convencimiento de la palabra cambiar las cosas? Ojalá, José Ángel, pero creo que también va a pasar como bien lo planteas tú, no solamente por el convencimiento y la ideología del PAN. Estoy seguro que tiene que pasar por acciones en dos momentos, en gobierno y legislativo, donde tenemos que dar ejemplo de que sí somos representantes de ellos, y en segundo momento, en proponer acciones y proponer cosas que sean contrarias, por supuesto, a la cuarta transformación, mal llamada así, pero también proactivas al país. Lo que más nos hemos acostumbrado también ahora, José Ángel, es que ya normalizamos muchas cosas de la destrucción de nuestro país en materia de seguridad, en materia de... Ya lo normalizamos y la gente, como vino comentabas también, pues ya no le importa porque, pues como le están dando su dinerito, pues ya no importa, ¿no? Como comentaba, pues tiene un finito, o sea, es finito el dinero y es finita la vida también. Y creo que en esa situación, hoy el PAN, cuando decimos que vamos a hacerlo bien, es neta, José Ángel, porque no por discurso político, sino porque es la única oportunidad que tenemos hoy. Uno, de agradecer al ciudadano que sí nos dio la oportunidad, pero segundo también de que podamos ser una oferta política electoral muy competitiva en el 27. Por eso incluso te lo fraseamos así en la imagen que estamos colocando con los gobiernos, de lo vamos a hacer bien, porque nos dieron la oportunidad. Y entonces eso pues tiene una suma responsabilidad, José Ángel. Juan Pablo, bueno, en todo este contexto, lo que sí es un hecho es que Acción Nacional ya está en un proceso de renovación también de sus dirigencias. Están en lo nacional y ya también Jalisco iniciará este proceso. ¿Cómo les pintan las cosas? Ayer justamente, José Ángel, fíjate que ayer justamente empezamos una renovación estatal también. Lo que corresponde a nuestros estatutos es que tenemos que avisar a la dirigencia nacional que ya concluyó y que estamos en el periodo que comprende las renovaciones y que estamos ya en tiempo de dar la renovación de la dirigencia estatal. A nivel nacional también ya empezó, hay dos tiradores también, uno se bajó, ya al tiempo veremos por qué se bajó, pero hay dos arriba, Adriana Dávila y Jorge Romero.
en donde van a ya han presentado su carta de intención para participar, pero aquí hay algo importante que acotar, José Ángel. Como bien decíamos hace rato, la responsabilidad del PAN va más allá del asunto ideológico. Y sí o sí, José Ángel, en lo que te hablo de lo que pudiera conformarse como una, déjame decirlo así, una resistencia y un muro de contención contra la vorágine que es Morena, Jalisco tiene que ser esa resistencia. Y por eso es muy importante que el ciudadano se involucre y sepa cómo se van a elegir los dirigentes de esa resistencia, de esa oposición, porque el PAN va a funcionar así. Entonces, yo creo que una de las cosas que el ciudadano de repente reclama también es que los partidos políticos pareciera que no les es útil socialmente. Y hoy se convierte en una utilidad social importante porque seremos la resistencia junto con ellos. Y por eso queremos que escuche, vea y se involucre qué está pasando en la renovación de las dirigencias, tanto estatal como nacional. Yo creo que esta renovación democrática también le va a dar vicios al ciudadano de que tan sabemos de democracia, que la hacemos muy bien dentro, con sus bemoles normales, que tiene que haber discurso y tiene que haber discusión. Porque acá, José Ángel, en el PAN, no tenemos un líder o un faraón que nos diga, va fulano, va sutano, este va. Acá en el PAN sí discutimos, acá sí se discuten las ideas, podemos agarrarnos incluso a sartenazos en algún momento, también eso es cierto, pero lo cierto también es que logramos tener la unidad como lo hicimos ya en esta elección. Es el gran ejemplo, que hay buenos resultados si tenemos unidad. Entonces, así está las renovaciones, José Ángel. ¿El PAN vive el mismo escenario en lo nacional como en lo local en Jalisco? Y lo pregunto por esto, pues vaya, el ser oposición ante el gobierno federal y el ser, lo mencionaré con signos de interrogación, oposición con el gobierno de Jalisco, a partir del resultado que por lo menos hasta el momento se conoce, ¿no? Porque no sabemos qué suceda en los próximos días con la sala regional y la superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Pero a partir del resultado actual, con un Pablo Lemus como gobernador electo, que indica entonces la continuidad de Movimiento Ciudadano, la gran pregunta es hacia qué lado va a jugar el Partido Acción Nacional. Va a jugar siempre, va a parecer discurso de político, ya sé que siempre lo escuchamos así, pero sí tiene que jugar del lado del, pues somos políticos, no demás, tiene que jugar del lado del ciudadano. A ver, es cierto que existían situaciones donde concatenar las ideas del Movimiento Ciudadano con las del PAN costaban trabajo. También es cierto que había funcionalidad en el legislativo para poder hacer algunas cosas que puedan ser de beneficio. Eso no quiere decir que ni estamos a favor de sus ideas, en algunos casos, pero tampoco quiere decir que somos aliados. Lo que sí quiere decir es que podemos llegar a acuerdos siempre y cuando pasen dos cosas. Primero, sea de beneficio para Jalisco y dos, nos traten como oposición, porque nosotros representamos a quienes no quisieron votar por Movimiento Ciudadano. Así de fácil. Y esa representación, insisto, requiere también una responsabilidad. Por eso es que no es que nos opongamos a todo, lo vamos a hacer de suma responsabilidad, pero tendremos que jugar solamente como oposición, no como aliados. Podemos platicar y podemos llegar a acuerdos, pero no somos un rémora de ellos y no somos ni un apéndice del Movimiento Ciudadano, somos un partido político con responsabilidad y aparte responsables de nuestra historia, de lo que hemos gobernado también, así que no podemos faltarle el respeto también a eso. Y en el Congreso del Estado, donde pues vemos que la situación va a estar inclusive más inclinada hacia Morena, salvo que Movimiento Ciudadano lograra realmente esta alianza con el PAN y con el PRI. Todavía existe el PRI, aunque no lo crean ustedes, ni con el PRI. Fíjate que yo creo que son de las cosas, déjame decirlo de esta manera un poco ramplón o coloquial, pero esto va a ser de lo sabroso que va a estar, digámoslo así, el Congreso del Estado. Jalisco, hace rato anotabas bien, José Ángel, la manera en la que Jalisco se comporta electoralmente. Yo creo que ese es un gran ejemplo del Congreso del Estado. La pluralidad que le dio el jalisciense a todos los partidos políticos para que integraran el Congreso es de anotarse a nivel nacional. Y ahora, ¿qué juega el papel del gobernador? Hay ejemplos importantes en Nuevo León en donde el gobernador prácticamente no tiene nada en el Congreso y entonces no puede mover absolutamente nada. Pero ¿qué mejor así, José Ángel? Esa es una demostración de que los poderes en un estado funcionan como equilibrios y contrapesos, porque de nada sirve que el gobernador tenga total el Congreso a su favor de su partido político, porque entonces suprime, digámoslo así,
aquí no está de acuerdo y en este país lo que menos podemos conceder ahora en esta situación es que nos quieran otra vez polarizar y que nos polaricen más bien aún más de lo que ya estamos, ¿no? Entonces, bueno, para no dar más rollos filosóficos, el PAN tiene que ir a representar el Congreso a quien le dio el voto, no en acuerdo de facto con Movimiento Ciudadano. Lo he dicho incluso con el gobernador electo, con Pablo Lemus. Sí podemos funcionar para hacer el bien de Jalisco, siempre y cuando nos respeten como oposición, que sepan que tenemos ideas propias, que tenemos temas y causas propias, pero que además la más importante es que le vaya bien a Jalisco. Entonces, si son esas premisas, podemos funcionar, pero no quiere decir que somos aliados fácticos. Se ven en algunos casos votando con Morena, acordando con Morena para ir en conjunto en el Congreso. Qué difícil, ¿no? Va a ser conseguir eso, porque al final del día representa una oposición también morena, ¿no? Medio ecléctica también, ¿no? Y la verdad es que hasta llena de expanistas también. Yo digo de broma a veces que somos como el Atlas de la política, ¿no? Tenemos fuerzas, le damos fuerzas básicas a todos los partidos políticos, ¿no? Jugadores, hay muchos expanistas también en Morena, pero van a funcionar también como oposición de una otra manera. No quiere decir que lo haremos de facto, pero quizá puede que en esta mezcolanza que se hizo, el crítico que está en el Congreso, pues yo creo que sí va a haber muchas sorpresas de votaciones. El PAN se convierte en ese partido bisagra en el Congreso, ¿no? La bancada será bisagra para muchos temas. Sí, y esperemos que sea para bien. La verdad es que es la gran oportunidad, José Ángel, también que aritméticamente, como bien lo planteas, será una bisagra, pero también en ese grado de aritmético legislativo, está una responsabilidad importante. Nos la van a reclamar, lo advierto desde ahorita, hacia el 27. Si no hacemos bien las cosas y no funcionamos en el legislativo bien, nos la van a reclamar y nos la van a cobrar los jaliscienses otra vez, porque estamos así pendiendo de un hilo con ellos. Nos dieron la oportunidad y no nos vamos a quedar mal. Hay que recordar nada más en ese contexto, ¿cómo le fue al PAN en el pasado proceso? Así rapidísimo hay que recordarle a nuestro público cuántos municipios, cuántos espacios en el Congreso, ¿cómo quedan? Fíjate que conservamos los 5 diputados que hoy tenemos en la bancada, solo ahora son 2 de mayoría y 3 de RP, uno de ellos de RP por primera minoría o repechaje que le llaman así, que son el más votado. Tenemos 5 diputados, tenemos en la Cámara de Diputados Federal, logramos el escaño en el distrito 2, 3, en el 10, en el 15, en el 8. Tenemos 2 diputados de PRI también, que serían 7, entonces digamos que la bancada del PAN a nivel nacional son 70 y tantos, 74, casi el 10% es Jalisco. Entonces eso tiene que sentirse también orgulloso el jalisciense de que tiene una bancada del PAN bien representada en México. Ya sé que puede ser complicado pensar que seremos, perdón, y con mucha influencia en la Cámara, con la mayoría además que le quiere dar esa sobrerepresentación el INE. Si es así, pues seremos casi anulados, pero representación sí van a tener de 7 diputados a nivel federal y a nivel local, en lo municipal, tenemos 16 municipios, de los cuales estamos dando la batalla todavía en dos cosas, en Ojuelos y en San Diego de Alejandría, ojalá se pudiera dar, y estamos dando la lucha en algunas regidurías en el ámbito judicial. Y solamente para cerrar esa anotación del tema judicializado de este proceso. Pasaron 2 cosas, José Ángel. Primero, que gracias al Instituto Electoral, o la presidenta más bien, a Paula Ramírez específicamente, este proceso electoral está marcado como el más judicializado en la historia de Jalisco. Y 2, que ya los jaliscienses sabemos respetar la ley. Aquí en Jalisco, para nosotros la ley sí es la ley, y yo creo que vale la pena que todos los grupos políticos entendamos también, y los partidos políticos, que una vez que un tribunal local o la sala resolvió, creo que es momento ya de darle vuelta a la página y vamos a pegarle mucho al asunto de la chamba, porque Jalisco tiene un gran reto de acuerdo a la vorágine que pueda hacer a nivel nacional, y eso tiene que ser en consenso con todas las expresiones políticas en Jalisco. Oye, Juan Pablo, nos quedan pocos minutos y no hemos hablado de cómo se realizará, así de qué manera el proceso interno, pero más bien quiero preguntar algo. ¿Qué onda con Juan Pablo Colín? ¿Quiere mantenerse en la dirigencia? Fíjate que para mí fue muy apasionante. Como panista y como político fue muy apasionante estar en la dirigencia. Desde que está uno formado en el juvenil, en el PAN hay una etapa del juvenil entre 18 y 26 años que es pues una escuelita de políticos, y desde ahí anhela uno también estar en este espacio, y cuando se concretó la verdad es que lo disfruté muchísimo y creo que pudimos aportar lo poco mucho que tenemos de experiencia en esto. Viene la renovación de la dirigencia estatal, en este caso
a nivel estatal depende de las dirigencias municipales el modelo que ellos quieran que se renueve la dirigencia estatal. Se le convoca a partir de ayer a los comités municipales del estado de Jalisco, del PAN, y ellos tendrán un espacio para poder hacer su aportación, decir, quiero que sea, o yo opino que sea la renovación de la dirigencia estatal así, ya sea por consejo estatal o por militancia. Entonces se va a abrir un periodo de casi 30 días en donde los comités municipales tendrán la opción de dar ahí su participación. Y en el caso de tu servidor, pues claro que me gustaría también estar conteniendo otra vez más. Una vez que se publique la convocatoria, haré lo conducente legalmente y también de manera honorable para poder contender en su momento por la dirigencia estatal otra vez. ¿Necesariamente tiene que ser después de que se defina la dirigencia nacional? No, podría ser antes. Podrá ser antes. De acuerdo al modelo también, si acá los comités deciden que sea por consejo, es mucho más rápido. Entonces, organizativamente requiere menos tiempo y entonces podrá ser mucho antes, José. Entonces, Juan Pablo Colín se apunta. ¿Se sabe de algunos otros? Quizás sí, ojalá. Te decía que otra también, por supuesto. Ojalá, también sabes por qué. Es neta, el PAN tiene una democracia viva muy, muy, muy padre. Y insisto, nos agarramos del chongo quizá, pero siempre salimos con unidad y este va a ser un buen ejemplo, vas a ver, José. Pues al PAN lo que le sigue haciendo falta es, por lo menos eso dicen los analistas, uno que nuevos cuadros, Juan Pablo, porque pues como que ya tienen, disculpa el término, pero así le dicen, ¿no? Sábanas muy miadas, dicen algunos. No lo había escuchado, pero me gusta, la voy a tomar esa frase. ¿O qué tanto han avanzado ustedes en realidad en formar nuevos cuadros y en darles oportunidad a nuevas caras para que aparezcan en la boleta y demás? Fíjate que sí tiene que pasar por una catarsis al interior del partido, como pasan todos los partidos, ¿eh? De repente nos llenamos de, digamos, proyectos que no fueron venideros y que entonces ya que no fueron fructíferos, perdón, y que ya a lo mejor no vale la pena reciclarlos. Acá en el PAN sí tenemos una premisa. Incluso comunicacionalmente, José Ángel, hicimos lo posible porque el PAN se transformara y que no fuese exactamente lo mismo de siempre. Y propusimos que incluso la comunicación fuera disruptiva. Y eso, José Ángel, tiene que ver con nuevos talentos. Y los nuevos talentos sí los metimos al PAN. Jóvenes entre 21, 27 años máximo. Voy a darte un ejemplo. Mi particular, que me ayuda en muchas cosas, tiene 21 años. Entonces estamos dando paso también a que las nuevas generaciones, pero lo más importante, José Ángel, las nuevas ideas entren al PAN. Sin perder, por supuesto, los valores y la estructura doctrinaria que tenemos en el PAN. Sí tenemos que tener buenas ideas y nuevas ideas, y eso sí tiene que ser con la participación de los jóvenes. Yo creo que es el gran momento también. Yo no tampoco he estado en algún cargo de elección popular, pero tengo 43 años. De una u otra manera, hay una generación que tiene que estar detrás de esta de nosotros, de los 40 y tantos, para que pueda dar lucha también a lo que viene en el país. Y eso tiene que ser con la decisión de los jóvenes, sí o sí. Pues entonces habremos de estar al pendiente del proceso interno, ya nos seguirán ustedes describiendo y por supuesto nosotros a través de los diferentes espacios de Cabecera MX, platicándole a nuestro público en qué van ahí en Acción Nacional y en próximas fechas ver cómo se comportan como esa oposición que de hecho el país sí requiere, porque en todos lados siempre es bueno que exista una oposición más sólida, más fuerte. Y hay que decirlo, Juan Pablo, no como lo hemos visto por lo menos casi todo este sexenio ante este gobierno federal, ¿no? Porque todavía faltó mucho más, digo. Déjame decirte José Ángel, que sin hacer mayor adelanto, ni grilla, ni nada, seguramente el PAN va a ser la única oposición en este país. Muy posible, como bien lo señalas. Juan Pablo, como siempre, agradecidos por esta charla y pues hay que hacerlas más seguido. Por favor, José Ángel, agradecido soy yo, siempre con esta buena charla contigo, es siempre muy fructífero para nosotros también tener esta comunicación con ustedes y con el público, entonces reitero el agradecimiento. Muy amable. José Ángel, muy buena tarde, muchas gracias. Hasta pronto. Juan Pablo Colín, dirigente estatal del Partido Acción Nacional. Yo le recuerdo a usted que estamos a la orden en las redes sociales, en todas las redes de Cabecera MX, donde también puede seguir charlando a diario, además de nuestros podcasts de audio, Spotify, Apple Podcasts, Facebook, YouTube, X, Twitter, etcétera, etcétera, etcétera. Y además, en las personales de su servidor, en ex Twitter, @JoséAngelGTZ, en Facebook, José Ángel Gutiérrez, la fanpage. Para usted lo mejor, tenga buen fin de semana, nos seguimos viendo y escuchando.